ruta está disponible para que las personas se inscriban el próximo viernes, este Viernes Santo. Está esa ruta que la realiza Caracas en 360 con Luis Ra. Y nuestro compañero José Alejo Benítez nos hizo ese favor de ir a visitar estos templos con Marjolie. Marjolie lo grabó, él fue y también fue Luis Ra. Pero antes vamos a ver qué significa el Domingo de Ramos. San Juan. Este día marca el inicio de la Semana Santa, un periodo de reflexión sobre la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. En la doctrina cristiana católica, la liturgia de este día está representada por el color rojo, en evocación de la pasión vivida por el Hijo de Dios antes de su sacrificio por la humanidad, y tradicionalmente hay algunos signos que la caracterizan. Los fieles devotos suelen llevar ramos de olivo o palmas a la iglesia para que sean bendecidos. Luego las personas llevan estas palmas a sus hogares, como símbolo de paz y renovación de la fe, recordando que se debe aclamar a Dios como Rey del universo. El Domingo de Ramos, inicio de la Semana Mayor, invita a las personas a meditar y discernir tres aspectos fundamentales. Primero, una oportunidad para tratar de asemejarnos a las personas de Jerusalén, que recibieron a Cristo como el Rey de Reyes. Segundo, un día especial para decirle a Jesús que estamos dispuestos a seguirlo, aún con el peso de la cruz. Y tercero, aclamar a Cristo como el Rey de nuestras vidas y el Rey del mundo entero. El Domingo de Ramos es el domingo anterior al Domingo de Resurrección, que marca el fin de la Semana Santa y el inicio de la Pascua. Bien, bueno, ya sabemos por qué se celebra el Domingo de Ramos. Llegada de Jesús a Jerusalén. Pero vamos a continuar con nuestro tema de hoy. Como ya les decía, hicimos un recorrido por varios templos. Son siete, pero fuimos a 6. Entonces, ¿cuál es el primero? Iglesia La Divina Pastora, Oratorio Popular y Esquina Amadores. Allí está Luis Ra, guía cultural, y José Alejo Benítez. Vamos a verlo. Amigos de Entre Noticias, gracias por la sintonía. Bienvenidos a este seriado en donde mostraremos 7 templos en preparación a la Semana Santa y conectarnos con esa espiritualidad típica de estos días donde nos preparamos para recibir y conmemorar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Días de ayuno, de oración y de abstinencia, pero también para que usted viva a través de esta pantalla de Globovisión y de Entre Noticias estos recorridos virtuales para que se conecte con la fe, con la tradición, pero también con la cultura y espiritualidad caraqueña. Me encuentro con Luis Ra, él es el gestor de un proyecto que se llama Caracas 365, donde vamos a mostrar, por supuesto, estos íconos templos de Caracas. Luis Ra, bienvenido. Cuéntenos qué tenemos para hoy, cuando ya nos estamos preparando para vivir esta Semana Santa. Bueno, vivir 7 templos en Caracas siempre nos conecta en un espacio de reflexión, pero también de vinculación simbólica con Jesucristo en ese momento en que va a ser apresado y luego entonces se le da la sentencia de muerte por crucifixión. Los caraqueños han tomado esta tradición con muchísimo afecto y van a visitar justamente los templos que ellos tienen mayor afinidad. En el caso de hoy, la propuesta que queremos hacerles desde Caracas en 365 es hacer un recorrido diferente. Visitar los 7 templos del santo, eso implica los oratorios, las capillas, las iglesias y los santuarios que están íntimamente vinculadas con el quehacer religioso de José Gregorio. José Gregorio Hernández, que por supuesto, como lo sabemos, ya el Papa Francisco aprobó el decreto de su canonización, así es que es un evento importante para que conozca la relación que tiene el médico de los pobres, quien será próximamente el primer santo venezolano, con cada una de estas iglesias icónicas de Caracas, donde rezó, donde atendió a sus pacientes y también donde se llenó de esa espiritualidad para comunicarlo con los demás. Así que nada, acompáñenos en este recorrido y disfrute desde la comodidad de su hogar para hacer de este programa una iglesia y una ventana de espiritualidad.
Luis, la primera parada, por supuesto y sin duda alguna, tiene que ser la iglesia La Pastora, porque tiene una vinculación muy cercana con el doctor José Gregorio Hernández. ¿Qué significó este templo para el médico de los pobres, quien se convertirá en el primer santo? Bueno, cuando revisamos la biografía de el ahora santo, todavía nos cuesta acostumbrarnos a llamarle San José Gregorio. Vemos que José Gregorio en ese tránsito por Caracas vive en distintas viviendas, de manera que en algunos momentos va a ser vecino de la parroquia Altagracia y en otros momentos, sobre todo los últimos 10 años de su vida, va a ser pastoreño, va a ser el vecino más ilustre. Y como buen pastoreño, se le solía ver entonces bien temprano en la mañana, en ayunas, en la misa de 6 a 7 de la mañana, aquí en la iglesia de La Pastora. Nos cuentan algunos vecinos que también vienen siguiéndole la pista y la biografía de José Gregorio, que en lugar de sentarse en los primeros bancos, lo hacía en los últimos bancos. Y eso se debe a que siempre estaba dispuesto a, si tenía que ser llamado para atender alguna atención médica, alguna emergencia, no interrumpir la misa y poder entonces salir lo más rápido del templo. La reliquia de José Gregorio Hernández. Háblanos un poco de que es una reliquia de primer grado, porque está en esta iglesia tan emblemática caraqueña y los fieles que por supuesto pueden venir a venerar esta reliquia de José Gregorio Hernández. Ok, entonces José Gregorio como vecino de La Pastora tiene una vinculación directa con justamente la iglesia de La Pastora, que va a ser el ícono, el patrimonio cultural más importante de los pastoreños. Simboliza la religiosidad, pero también simboliza la historia arquitectónica y la historia patrimonial de La Pastora. Hay 160 reliquias que a raíz del proceso de beatificación se repartieron dentro y fuera de Venezuela. A la iglesia de La Pastora, por supuesto, no podía faltarle una, o sea, tener su propia reliquia que se llama reliquia ex ossibus de primer grado. Eso significa que es parte del cuerpo del santo. Entonces, la reliquia que está en el centro del relicario aparece aquí entronizada. Es decir, eso significa que puedes venir a contemplarla perpetuamente. Ella no va a dejar este nicho, salvo las procesiones o las misas que se hacen en otros templos cercanos a la parroquia. Es un pedacito de José Gregorio Hernández que ustedes pueden contemplar y venerar y por supuesto seguir pidiendo esa intercesión al santo venezolano que sin duda alguna no deja de conceder favores a la feligresía. Se habla de 2 milagros en este proceso de canonización, el primero a la niña Yacturi Solórzano, el segundo que fue aprobado pero por equivalencia, es decir, ya la fama de santidad lo hacía, pero él no deja de conceder milagros, todavía está en el cielo pidiendo la intercesión. ¿Qué otro ícono importante de este templo pueden los caraqueños disfrutar en esta sección, en este recorrido? Bueno, para quienes aprovechen entonces esta visita a La Pastora en los 7 templos, no pueden dejar por alto la última pintura que hace Cristóbal Rojas, un encargo del párroco de esta iglesia, que se titula El Purgatorio, y vale la pena ir a verla. Aquí está a nuestras espaldas la pintura de Cristóbal Rojas que tiene por título El Purgatorio. Luisra, ¿por qué le llaman El Purgatorio y de qué año data esta magnífica obra? Bueno, la importancia de este óleo es que no solamente que es uno de los artistas venezolanos del siglo XIX más importantes, sino que es la última pintura que hace antes de fallecer y gana con ella la medalla de oro en el Salón de Artistas de París. ¡Wow! Impresionante. Tenemos que recordar que en ese momento Cristóbal Rojas ha estado viviendo en París gracias a una beca del gobierno que lo permite formarse en el arte de la pintura y crea esta obra especialmente por la comisión del párroco de La Pastora. Ahora, tiene una curiosidad y es que la pintura ha sido descrita en un pasaje dentro de un texto de José Gregorio que se llama Elementos de Filosofía, y para José Gregorio la pintura del Purgatorio representa fielmente el arte de la pintura y la toma como muestra en ese escrito. Ahora nos encontramos en el coro donde podemos apreciar detalladamente cada una de la iglesia. ¿Qué hace de particular, Luisra, a este templo icónico de Caracas y también a La Pastora? Y veo que no está la imagen de la Divina Pastora, sino que se encuentra
la iconografía de Nuestra Señora de Lourdes. ¿Por qué? En el nicho donde habita, por así decirlo, la imagen de la Divina Pastora, hoy en día está prestada, está guardándole el puesto la Virgen de Lourdes. Y eso se debe a dos razones. Uno, la imagen de la Divina Pastora se encuentra junto con la imagen para vestir de la Candelaria, se encuentra en proceso de restauración. Entonces se ha improvisado un taller temporal desde el templo, desde el santuario de la Candelaria, donde están haciendo la restauración definitiva a estas imágenes que además tienen muchísimo tiempo de antigüedad. Y la razón por que sea la Virgen de Lourdes quien le guarda el puesto a la Candelaria tiene que ver con esta procesión que tiene ya más de, no recuerdo la fecha, pero más de 100 años. Más de 100 años, que es una procesión que instaló, fomentó, promulgó el padre Santiago Machado. Comenzando entonces aquí, bien tempranito en la iglesia de la Pastora, la convocatoria a las 5 de la mañana y salir en procesión por todo el camino de los españoles, pasando por algunas de las fortificaciones hasta llegar entonces a la plaza de Maiquetía. Es una de las procesiones más hermosas que tiene una exigencia física, pero la verdad es impresionante ver a la gente rezando el rosario mientras va subiendo la cuesta del Camino de los Españoles. Las iglesias caraqueñas tienen sus historias, sus misterios, así que no sea parte de esta sintonía, que vamos a seguir conociendo cada templo caraqueño donde tiene vinculación con el doctor José Gregorio Hernández. Nos encontramos en la esquina de Amadores, donde se dice que terminó la vida terrenal del doctor José Gregorio Hernández. Luisra, ¿qué importancia tiene esta esquina para la popularidad de Caracas? Bueno, todo recorrido dedicado a José Gregorio no puede saltarse la esquina de Amadores, que para mí es el lugar exacto donde muere el hombre y nace el santo. El último informe forense realizado por la comisión que lleva el proceso de beatificación, que examinó los huesos de José Gregorio, dice que la fractura del cráneo producida por el arrollamiento del vehículo que lo intersecta aquí en la esquina de Amadores fue tan fuerte, tan severa en la base del cerebro que debió ser una muerte instantánea. Por un lado, no hubo tanto sufrimiento, pero distinto a lo que se cree que muere en el Hospital Vargas, este informe forense afirma que más bien la muerte fue instantánea, a pocos minutos de haber pegado la cabeza con el filo de la acera. A raíz de 1919, la esquina de Amadores va a ser el espacio, la estación de fe y de esperanza, como una especie de peregrinación, de espacio para venir a pagar promesas, en donde se ha establecido justamente un oratorio popular. Amadores, toda la historia previa, las historias urbanas que estaban en esta esquina, de alguna manera se ven relegadas frente a la fuerza que tiene en la historia, en la biografía del beato José Gregorio, la muerte instantánea en este espacio. En este oratorio popular en que se ha transformado la esquina de Amadores, aparece protagónicamente el mural de Melville Mármol, una especie de pago de promesa que hace este artista, que no es pastoreño, pero fue de los primeros murales que se construyeron, que se dibujaron en esta esquina tan emblemática de la Pastora. Gracias, Luisra y José Alejo Benítez, nuestro compañero que hizo también este recorrido. @Caracas en 365 para las personas que estén interesadas en vivir este recorrido, en hacerlo, en aprender, porque bueno, faltó uno. Vamos a ir a 6, ya tenemos aquí 2. Entonces vamos a ir al corte. ¿Ya anotaron la cuenta de Caracas en 365? Caracas